Bueno, continuando con nuestro curso sobre diálogo intercultural en las organizaciones políticas, me gustaría en esta parte hacer como un pequeño énfasis para entender cuáles son las condiciones del mundo contemporáneo que han motivado la construcción de este diálogo intercultural y en particular qué situaciones revisten interés para la sociedad latinoamericana. Entonces, en particular, tenemos que referirnos al hecho de que las migraciones, la transformación en las estructuras de empleo, la apertura de los mercados, todas estas situaciones que son muy contemporáneas, que son fenómenos que se vienen gestando en las sociedades desde segunda mitad del siglo XX, pero que obviamente podríamos decir que tienen su exposición como fenómeno social más concreto en las primeras dos décadas que llevamos del siglo XXI. Estos cambios trascendentales en la forma de vida de las personas y de los grupos, pues han incrementado la situación de diversidad cultural. Esta situación, por supuesto, hace que los estados se planteen la pregunta sobre cómo esto, mejor dicho, cómo una gestión pública debe alcanzar, entender este cambio y cómo la gestión en general y la identificación del Estado puede llegarse a ver modificada o no por estas situaciones de diversidad. Entonces, bueno, en términos generales podríamos decir que sí se han generado dificultades para los estados porque definitivamente los grupos que se consideran que tienen un patrón identitario diverso al de las mayorías, pensemos por ejemplo en los grupos indígenas que hoy han migrado a las ciudades, pensemos en los ciudadanos latinoamericanos que han migrado a otros lugares del mundo y han construido y han generado diásporas culturales de identificación, pensemos en los movimientos por el tema ambientalista, pensemos en los colectivos que hacen identidad por género. Todo este tipo de conformaciones sí han generado una gran pregunta al Estado sobre cómo incluir sus demandas y si realmente el Estado está en capacidad de dar una respuesta adecuada a los derechos y a las necesidades de estos colectivos dentro del concierto de las grandes mayorías. Entonces, por supuesto, esto pone a pensar a quienes hacen la gestión pública y también pone a pensar a la forma en cómo deben construirse las políticas públicas. Entonces, así las cosas, la interculturalidad empieza a convertirse en un tema muy importante. Inicialmente porque se reconoce esa diversidad y esa diversidad, digamos que puede ser interpretada dentro de los estándares establecidos del Estado en el sentido de que se habla inicialmente de un multiculturalismo. Esto es, se mantiene la pretensión o la idea de que hay una cultura de las mayorías, que esta cultura de las mayorías ha dado una forma, una identidad y un quehacer al Estado, y que estos otros grupos diversos se consideran que están en condición de minoría, son, digamos, muchos menos, si lo queremos ver en términos cualitativos en relación a las cuantitativos en relación a las grandes mayorías, pero aún así, digamos que si hacemos una exploración más profunda, hacemos una caracterización más profunda de las sociedades, pues nos vamos a dar cuenta que ese término de minorías pues en realidad no representa estas formas de construcción de identidad y de reclamación política dentro del debate y de la esfera de lo público. Entonces, el Estado y en general la lógica del pensamiento social y las corrientes de la filosofía política, se dan a la tarea de entrar a un debate más fuerte sobre esa visión minoría-mayoría y sobre todo sobre responder cómo en clave de identidad es posible hacer una gestión pública en la época contemporánea. La respuesta se encuentra mucho en la interculturalidad, pues la interculturalidad supone que lejos de hacer una adaptación de unos pocos, unos cuantos frente a un gran colectivo, de una mayoría homogénea, la interculturalidad, por el contrario, supone que debemos darnos a un diálogo de reconocimiento entre diversos y que este diálogo no es simplemente el ejercicio de saber que el otro está allí, sino que se da una pauta importantísima para la transformación. El conocimiento del otro implica la transformación y esta transformación pues entonces tendrá lugar y dará molde a nuevas formas de participación política. Por esto es muy importante la interculturalidad, por esto también la interculturalidad ha generado un espacio interesante para el debate académico, pero también para la aplicación en lo que es la construcción de políticas públicas en la época contemporánea.